Cero. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les damos la bienvenida a los que están pudiendo ver este video a través del canal oficial de la Iglesia Asamblea de Dios de Villa Alemana. Como les comentábamos en el video anterior, estaremos con una serie de estudios sobre las doctrinas fundamentales de las Asambleas de Dios. Recuerden que al final de este video usted podrá encontrar el bosquejo con el cual se realizó este estudio. Le invitamos ahí en el lugar donde usted se encuentra que podamos tener un momento de oración a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, amado Señor, te damos las gracias, Dios eterno, porque tú, Señor, nos permites, Señor, de poder reunirnos, Padre amado, de una manera diferente, Señor. A pesar de que no nos podemos juntar, Señor, seguimos siendo iglesia, Dios. Padre, cada uno de nosotros, Dios, pudiendo tener la oportunidad, Señor, de orar en familia, Señor, pudiendo tener devocionales, Señor, cultos familiares, Señor. Padre, que este tiempo, Señor, a pesar de que no podemos estar reunidos, Señor, de manera física, Señor, Padre, la iglesia, Dios, pueda verse fortalecida, Señor, Padre amado, en ti, Señor. Padre amado, Señor, que tú, Dios eterno, Señor, puedas mostrar, Dios, el propósito, Señor, que tú tienes, Dios amado, con toda esta situación que está experimentando nuestro país, Señor. Te pedimos, Dios amado, que tú bendigas el trabajo de nuestros hermanos, sus hogares, Señor. Si hay alguno que esté pasando necesidad, Dios eterno, que tú, Señor, le puedas proveer, Dios. Padre amado, Señor, que tú, Señor, puedas estar en medio de nuestros hogares, de nuestras casas, Señor, y con nuestras familias, Señor. Padre, te lo pedimos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, como les decía y como les comentaba en el video anterior, hoy día hablaremos sobre la Biblia es inspirada. Primero mencionar una pequeña introducción. El objetivo de esta lección es conocer y comprender bíblicamente que las Escrituras son inspiradas por Dios. A modo de introducción, las Escrituras de toda la Biblia son verbalmente inspiradas por Dios. No solamente las ideas, aún las palabras usadas fueron inspiradas por el Señor, pues los escritores originales fueron movidos por Dios a escribir lo que Él quería que ellos dijeran. Por lo tanto, como las asambleas de Dios, creemos lo siguiente: las Escrituras son revelación de Dios, son revelación que Dios ha dado de sí mismo a la humanidad. Son infalibles, esto quiere decir que nunca se equivocan. Son la gloria divinamente autorizada de nuestra fe, creencia y manera de vivir. Después de haber dicho estas afirmaciones, vamos a la palabra del Señor en la epístola a Timoteo, capítulo 3, desde el verso 15 al 17. Podemos y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Analizando estos pasajes, podemos ver lo siguiente: los que quieren aprender las cosas de Dios y tener la seguridad en ellas, deben saber de las Sagradas Escrituras, es decir, las tienen que estudiar, ya que son la revelación divina de Dios. Aún más para aquellos que tienen niños, es la edad más valiosa para que ellos puedan aprender. La edad de los niños es la edad ideal para el aprendizaje bíblico. Aquí la importancia de aquellos que son padres, abuelos o educadores cristianos en enseñar la sana doctrina, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es una guía segura para la vida eterna. Los profetas y los apóstoles no hablaron de sí mismos, pero entregaron lo que recibieron de Dios. Todos necesitan ser enseñados, corregidos y reprendidos. ¿Saben ustedes que hay un consejo para cada persona en la palabra del Señor? Para cada caso que uno puede encontrar consejo. ¿Saben, mis hermanos, que podamos amar las Escrituras, que podamos amar la Biblia? Ese texto que usted tiene en la casa, esta amada palabra del Señor, que usted la pueda amar. Ya que esto nos va a llevar, el poder conocer la Biblia nos va a llevar al conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo si nosotros la estudiamos. Leamos otro pasaje de la Escritura en 1 de Tesalonicenses 2.13. 1 de Tesalonicenses 2.13, para que lo pueda buscar ahí en su hogar. Por lo cual también nosotros, sin cesar,
Damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mis hermanos, esta palabra nos revela una tremenda verdad. Debemos recibir la palabra de Dios entendiendo que es Dios mismo el que nos está hablando a través de ella. Las palabras de los hombres son frágiles y perecen con ellos mismos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Podemos ver cómo la palabra de Dios obra en la vida de las personas, generando tal cambio en la vida de las personas, que hay personas que se vuelven ejemplo para otros, que es lo que nos insta a hacer la palabra del Señor. Incluso la palabra del Señor nos llama muchas veces, nos corrige, e incluso nos dice cuando nuestra vida no se está dirigiendo de la mejor manera. La palabra del Señor es la mejor consejera que podemos tener de parte de Dios. Es importante obedecerla. Leamos en 2 de Pedro 1:2 también. Pueda buscarlo, le vuelvo a repetir. 2 de Pedro 1:2. Gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Gracia y paz os sean multiplicadas. La gracia y la paz siempre aparecen en este orden. Primero debemos conocer la gracia de Dios, es decir, que Dios nos ha salvado no por nuestros méritos o por nuestro carácter o algo especial que haya en nuestra vida o algo especial que tengamos nosotros, sino que nos ha salvado a causa de nuestra fe en Cristo, ya que Él nos amó lo suficiente como para morir por nosotros en la cruz, para pagar la pena de nuestros pecados. Mi hermano, cada uno de nosotros merecía morir a causa de la condición que presentábamos nosotros, porque a causa del pecado nosotros hemos sido separados del Señor, pero a través de Jesucristo tenemos un camino abierto. Nuestro Señor Jesús es el camino, lo dice en el Evangelio de Juan, el camino, la verdad y la vida, mi hermano, para que nosotros podamos estar cerca y acercarnos confiadamente al Señor. Un argumento importante, mi hermano, avanzando en el tema de la inspiración de las Escrituras. Si no estamos de acuerdo en que toda la Escritura fue inspiración de Dios, que por tanto es infalible y tiene plena autoridad, no tenemos una norma segura sobre la cual basar nuestra vida. En vez de tener una guía fija y confiable, todo vendría a ser relativo y dudoso. Es importante, mi hermano, en creer que la Escritura es inspirada por Dios. Si no somos capaces de creer en la palabra del Señor, mi hermano, nuestra fe sería en vano. Porque la palabra del Señor, la Biblia, habla de tapa a tapa de nuestro Señor Jesucristo en diferentes figuras. Y es importante conocerla. Hay varias evidencias que hablan a favor de la autenticidad de las Escrituras. Mencionemos algunas para que podamos avanzar un poco más en este tema. La Biblia despliega una asombrosa unidad y cohesión interna en su contenido, teniendo en cuenta la gran diversidad de escritos. La Biblia fue escrita durante un periodo de alrededor de 15 siglos por más de 40 autores procedentes de todos los tipos de vida: rubro político, pescadores, agricultores, médico, rey, soldado, rabino, pastor y otros. Una variabilidad tremenda de escritores. Es tremendo solamente de pensar que fueron más de 40 escritores, mi hermano, que estuvieron involucrados en la escritura, en la escritura de la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Biblia fue escrita en diferentes lugares. Por ejemplo, en el desierto, un palacio, la prisión, y durante circunstancias diversas. Por ejemplo, en la guerra, en el exilio, de viaje. Algunos escribieron de historia, otros de leyes, e incluso algunos de poesía. Encontramos poesía también en la palabra de nuestro Señor, en la Biblia. Amén. La Biblia nos presenta diferentes géneros literarios que van desde la alegoría hasta la biografía y la correspondencia personal. Todos tenían su propio fondo cultural y experiencias, así como sus propios puntos fuertes y débiles. Amén. La Biblia fue escrita en diferentes continentes, en 3 idiomas
y sobre centenares de temas. Con todos sus escritos se combinan para formar un todo coherente que se desenvuelve de manera hermosa, que muestra de manera hermosa la relación entre Dios y la humanidad. La Biblia es esto, mi hermano. Es la historia de la relación entre Dios y la humanidad. Es un tremendo mensaje el que nos entrega la palabra, mi hermano. La Biblia no es una unidad superficial, sino una unidad profunda. Mientras más lleguemos a estudiar la palabra del Señor, más complejo nos daremos cuenta que son los escenarios que nos presenta la palabra. Porque cada vez que comencemos a estudiar, comenzaremos a ver que la Biblia nos entrega mensajes nuevos cada vez que nosotros la abrimos y cada vez que estudiamos. Quizá usted haya estudiado un pasaje una vez, pero sabe que si usted lo vuelve a estudiar de nuevo, el Señor le puede hablar otra cosa a través de ese mismo pasaje. Es tremendo lo que el Señor nos entrega a través de la Biblia. La única forma de explicar una unidad tan extraordinaria es considerar el resultado de la revelación por parte de un Dios único. Y ese es nuestro Dios. Dios es único, mi hermano. El Señor es único. ¿Qué provoca la Biblia en la vida de las personas, mi hermano? Cuando alguien llega a estudiar la palabra del Señor, llega realmente a conocer lo que es el Evangelio, llega a conocer lo que fue la misión de nuestro Señor Jesucristo como Salvador. La Biblia, aunque fue escrita hace siglos, se dirige poderosamente a las necesidades humanas de cada generación. Es la voz de Dios que penetra hasta el núcleo mismo de nuestro ser, proporcionando respuestas razonables a las grandes interrogantes de la vida. Mi hermano, yo le invito a abrir la Escritura, la Biblia en este momento, en el libro de Hebreos, capítulo 4, desde el verso 12 al 13. Mi hermano, vuelvo a repetir, puede abrir su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, del verso 12 hasta el 13. Leamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mi hermano, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta en algún momento frente a la presencia de nuestro Dios, de qué cosa fue lo que hicimos. Quizás, mi hermano, tú tienes un llamado, quizás tú tienes un ministerio, mi hermano. Yo te quiero preguntar hoy día si tú estás cumpliendo el llamado que el Señor ha dado para tu vida, mi hermano. Es importante que podamos estar más que nunca conectados. Quizás no podemos estar de manera física. Yo sé que muchos de ustedes echan de menos el abrazarse, el poder conversar, el poder compartir con los hermanos. Pero te quiero decir, mi hermano, seguimos siendo iglesia. A pesar de que no podamos estar juntos, estos medios nos permiten poder conectarnos, amén. La palabra de Dios dirige continuamente al lector hacia Dios como la fuente de significado y razón de ser para sí mismo y para su mundo. La palabra de Dios tiene un poder transformador, mi hermano. Crea fe en el corazón y lleva a la persona a un encuentro con el Dios viviente. Leamos las Escrituras, mi hermano. Te invito a buscar ahí en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, mi hermano. Búscalo tranquilamente. Vuelvo a repetir, mi hermano. Abre la Escritura en Romanos 10, capítulo 17. Amén. Leamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras presentan, así que la fe es por el oír. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vuelvo a repetir. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Las Escrituras, mi hermano, nos presentan una serie de normas éticas que sobrepasan lo que se podría esperar de un hombre o una mujer corriente. Exhortan una moralidad que excede nuestra propia medida de justicia. La Biblia se enfrenta francamente al fracaso humano y al problema del pecado. Mi hermano, son muchas las personas afuera que no reconocen que necesitan de Dios. E incluso en estos días el corazón de las personas se ha endurecido más que nunca, atacando lo que nosotros creemos, atacando el Evangelio. Mi hermano, pero hemos sido llamados a ser hijos de luz, mi hermano. A pesar de que podamos ver que la situación es adversa, mi hermano, mantente firme en las cosas del Señor.
Mi hermano, que tu testimonio sea tan fuerte que sea capaz de marcar la vida de tus compañeros de trabajo, de la gente que comparte contigo, de tus familiares, mi hermano, de tus hijos. Mi hermano, si tus hijos te ven orar, van a sentirse enormemente tocados al ver que sus padres oran y leen la Escritura. Mi hermano, es importante en este tiempo que estemos más atentos que nunca de los niños, de los jóvenes, mi hermano, adolescentes, porque el mundo los va a buscar seducir y apartarlos de este camino. Amén. Y como decía, como leíamos, la fe es por el oír, mi hermano, y el oír por la palabra de Dios. Es importante escudriñar la Escritura y entender el mensaje que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Mediante la Biblia Dios nos llama a una transformación, nos llama a convertirnos en nuevas criaturas a través de Jesucristo. Mi hermano, yo te invito a leer en 2 Corintios 5:17. Amén. Y en Efesios 4, del 20 al 24. Búscalo ahí donde estás. Vuelvo a repetir. 2 Corintios 5:17 y Efesios 4, del 20 al 24. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Mi hermano, al Señor no le importa tu condición de vida, al Señor no le importa quizás lo que tú pudiste haber sido antes. Al Señor le importa la hora que tú estés entregando tu vida a Él y que le puedas servir realmente de corazón en este tiempo, mi hermano. No dejes pasar el tiempo, el Señor te está llamando ahora, mi hermano, a poder servirle, a poder conocerle, a poder estudiar esta palabra para que puedas conocer lo que el Señor quiere entregar para tu vida. Leamos en Efesios 4, del 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mi hermano, somos llamados a ser nuevas criaturas, y somos renovados en Jesucristo, somos renovados en la palabra del Señor. Mi hermano, no permita que su pasado venga a atormentarle. Usted ha sido libre en Jesucristo, mi hermano. Quizá usted está luchando hoy en día frente a alguna situación o algo que lo tiene quizás prisionero. Quiero decirle, mi hermano, que en Jesucristo usted es libre, mi hermano. Que usted pueda rendir su vida a Cristo, mi hermano, realmente como el Señor espera que usted pueda caminar en esta vida. Renovando nuestra mente, mi hermano. Que el Señor pueda renovar tu vida y tu mente en este día. Amén. Mi hermano, la Biblia han tratado muchas veces de desacreditarla. Los científicos o gente que no cree en nuestro Señor Jesucristo ha tratado de desacreditar la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes algunos pasajes que nos hablan de profecías que se han cumplido en la palabra del Señor. Profecías bíblicas que hablan de sucesos futuros. Por toda la Escritura aparecen profecías que hablan de sucesos futuros, muchas de ellas con ciclos de anticipación. La exactitud de estas predicciones, tal como lo demuestra su cumplimiento, es absolutamente notable, mi hermano. Mencionemos algunas de estas profecías. Jerusalén y su templo serían reconstruidos. Esto lo podemos leer en Isaías 44:28. Se menciona por su nombre a Ciro de Persia, el restaurador de Judá, más de un siglo antes de que naciese. Leemos este pasaje en las Escrituras. Vamos a leerlo, Isaías 44:28. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo será fundado. Leámoslos en otra versión, una versión del lenguaje actual. En mi caso yo voy a leer PDT, Palabra de Dios para Todos. Isaías 44:28 dice así: yo soy quien dice de Ciro, es mi pastor, y estará haciendo mi voluntad cuando diga acerca de Jerusalén, que sea reconstruida, y cuando diga del templo, que nuevamente se echen sus cimientos. Lo que nos muestra acá nos habla de un rey que ayudó a la reconstrucción del templo de Israel. Mucho tiempo antes de que este rey naciera, la palabra sabía su nombre. Mi hermano, es un tremendo mensaje de darse cuenta que las profecías de la palabra del Señor son verdad y son reales. Otra de las profecías es el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo.
Leamos las escrituras en Isaías 7:14 y después en Mateo 1:23. Vuelvo a repetir, mi hermano. Leamos las escrituras en Isaías 7:14 y Mateo 1:23. Isaías 7:14 dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Leamos en Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El libro de Isaías nos muestra esta profecía 750 años antes que se cumpliese el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos escritores no pensaban ni siquiera, no eran ni siquiera contemporáneos, no pensaban ni siquiera conocerse. ¿Y cómo es que pudieron llegar a escribir de nuestro Señor Jesucristo? Solamente a través de la inspiración que nuestro Dios les dio a estos varones para poder escribir estas palabras que nosotros estamos leyendo hoy día. Lugar donde nacería nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, mi hermano. Lugar donde nacería Cristo. Leamos dos pasajes de las Escrituras en donde nos muestra esta profecía. Leamos en Miqueas 5:2 y después vamos a leer Mateo 2:6. Vuelvo a repetir para que lo pueda buscar. Miqueas 5:2 y Mateos 2:6. Amén. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mateo 2:6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? ¿Por qué de ti saldría un guiador que apacentará a mi pueblo Israel? Esta profecía fue escrita 700 años antes que nuestro Señor Jesús naciera, mi hermano. Vemos un tremendo cumplimiento de la palabra del Señor en esta profecía. Como podíamos decir, estos escritores no se conocían, mi hermano. Vamos a otro punto más. La forma en que moriría nuestro Señor Jesucristo. Leamos los pasajes que nos muestran esta profecía. Busquemos en Salmo 22:16 y Juan 19:36. Amén. El Salmo 22:16. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Leamos Juan 19:36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. También podíamos ver acá en este Salmo y en la Escritura de Juan. Los escritores siguen sin conocerse, mi hermano, y la palabra nos sigue revelando que es real, que lo que estudiamos es algo verdadero. Lugar donde sería sepultado nuestro Señor Jesucristo. Leamos los pasajes que nos hablan de esta profecía. Abran su Biblia en Isaías 53:9 y Mateo 27, del 57 al 60. Amén. Leemos Isaías 53:9. Y si dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Y aunque no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Leamos Mateo, del 27, del 57 al 60. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José. También había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Mi hermano, es tremendo el ver el cumplimiento de la palabra del Señor. Se decía que Isaías fue el primer evangelio, porque nos muestra una serie de figuras de nuestro Señor Jesucristo. Hemos citado ya varios pasajes de Isaías en este corto instante que hemos estado hablando. Es tremendo ver el mensaje que se puede observar de nuestro Señor Jesucristo en el cumplimiento de estas palabras, mi hermano. Escritores que no se conocían y
y hablan de que la palabra del Señor es real, mi hermano. La palabra del Señor es vida. Y es vida para cada uno de nosotros, mi hermano. Es vida para poder alcanzar a las personas que están allá afuera. Quiero leerles un comentario bíblico. Un conocido matemático, Peter Stoner, examinó 8 de las predicciones acerca de Jesús y llegó a la conclusión de que en la vida de una persona la probabilidad de que se cumpliesen estas profecías era de 10 elevado a 18. ¿Sabe que esos son 100 millones de años luz, mi hermano? La posibilidad de que otra persona hubiese podido cumplir todas estas profecías que hablan sobre Jesús en la Biblia era de 10 elevado a 18, para que usted piense. O sea, nadie más, ningún otro ser humano podía haber cumplido las profecías que cumplió nuestro Señor Jesucristo. La única explicación racional de tantas predicciones tan exactas y a lo largo de toda la palabra del Señor es que el Dios omnisciente, el Señor que es soberano, ese que es nuestro Dios, reveló este conocimiento a todos los escritores que fueron partícipes en el escribir la Biblia, la palabra del Señor. ¿Quién podría negar la tremenda influencia que ha tenido la Biblia en la sociedad humana? Ha sido impresa en cerca de más de 2000 idiomas y la han leído más personas que cualquier libro de la historia, reconociendo en ella su sabiduría, valor, tanto para los creyentes como para los no creyentes. La citan en apoyo de sus causas. Se ha afirmado que si se perdiese la Biblia, se podría reconstruir en todas sus partes principales a partir de las citas hechas en los libros que se hallan en los anaqueles de las bibliotecas públicas. Sus principios han servido de base para leyes de civilizaciones, han servido para reformas sociales, son parte de la historia. ¿Cuántos escritos con 1000 años de antigüedad conoce usted, mi hermano? Y hasta aquí es el mensaje, que el Señor pueda bendecir tu vida y la de tu familia. En el nombre de Jesús, mi hermano, que el Señor te bendiga. Amén y amén.